Hola chicos, ayer estábamos terminando de platicar del epitelio de la vesícula. Entonces, pues con esto terminamos todo lo que quiero que veamos acerca del tejido epitelial, porque falta el epitelio secretor, pero a ese epitelio secretor o ese epitelio seguir platicando a medida que avancemos en nuestro temario. Entonces, vamos a ir avanzando y los diferentes aparatos o sistemas que vamos a revisar, pues nos va a tocar hablar de glándulas. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar concretamente sobre las sustancias que se secretan y y los mecanismos por los cuales se secretan ciertas sustancias a diferentes órganos. Entonces, sobre el epitelio secretor, chicos, solamente les quiero hablar eh, o les quiero platicar, pues, que es un epitelio en el que, pues, pierde la continuidad, ¿sí? Vean cómo hay una proliferación de células secretoras, células especializadas en la síntesis secreción. Entonces, este epitelio se invagina y forma el conducto glandular que termina pues en una, ¿sí? Entonces, una glándula es básicamente eso, un epitelio que perdió su continuidad y que se rodeó de células que están especializadas en la síntesis y la secreción de hormonas o de enzimas o de alguna sustancia útil para el. ¿Sí? Entonces, todo esto que tenemos aquí sobre el epitelio secretor lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Entonces, no quiero profundizar mucho en esto del epitelio secretor porque, como les digo, lo vamos a ver más adelante y pues ahorita no los quiero llenar con eso. ¿Sí? Entonces, quisiera más bien avanzar al siguiente tipo de tejido que es el tejido conjuntivo. ¿Sí? Este tejido conjuntivo va a ser básicamente lo contrario al tejido epitelial, ¿sí? Recuerdan que el tejido epitelial era una capa de células, ¿verdad? Una capa de células que formaba una barrera alrededor de un órgano. Entonces, recuerden que el tejido epitelial pues era una célula e inmediatamente después de esa célula otra célula, ¿sí? Había pues una continuidad inmediata entre una célula y otra. Y decíamos pues que gracias a esto no permitían la presencia de matriz extracelular. Por eso les digo que aquí en el tejido conjuntivo va a ser pues básicamente lo contrario, ¿sí? Porque en el tejido conjuntivo veremos que en realidad predomina la matriz extracelular, ¿sí? Hay más matriz extracelular que células. Sigue siendo un tejido, sí, es este conjunto de células, pero en el tejido conjuntivo veremos que será más importante la matriz extracelular que las propias células. ¿Sí? Aún así, pues vamos a ver que las células cumplen funciones de funcionalidad importantes. ¿Vale? A ver, entonces, el tejido conjuntivo es el marco, el estroma, el medio de inmersión, o sea, la sustancia fundamental en la que las células están inmersas. Y este tejido conjuntivo va a servir con va a tener dos funciones, soporte y conexión, ¿sí? Va a darle estructura a los órganos y a los tejidos de los que forme parte y va a conectar también estructuras anatómicas, ¿sí? Precisamente por eso el otro nombre del tejido conjuntivo es tejido conectivo, ¿sí? Porque conecta estructuras anatómicas. Entonces, el tejido conjuntivo va a estar formado por células, sí, pero lo más importante es la matriz extracelular, las sustancias que se encuentran en el exterior de las células. Porque les repito, de hecho, la matriz extracelular es el componente más importante del tejido conjuntivo, ¿sí? Esta matriz extracelular va a formar estructuras importantes, como, no sé, piensen en las meninges de las que hablamos en el sistema nervioso. Meninges van a estar formadas por tejido conjuntivo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el peritoneo que cubre a la cavidad abdominal, es tejido conjuntivo. Piensen en la pleura o en el propio pulmón, que es tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, el tejido conjuntivo no está formado tanto por células. En el tejido conjuntivo predominan más bien las sustancias extracelulares que forman, pues, a la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué características tiene el tejido conjuntivo? Bueno, se compone de una gran variedad de células. Entonces, aquí vamos a ver una gran cantidad de células, ¿sí?
En el tejido epitelial vamos a unas células planas, células cúbicas, células cilíndricas, ya. Pero aquí vamos a ver muchísimas, muchísimas células. Así que aquí se va a poner densa la cosa, ¿sí? Así que atentos a esta clase, que vamos a ver muchísimo el día de hoy. Y en las siguientes clases, ¿eh? Entonces, se compone de una gran cantidad de células. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial era avascular, verdad? No recibe vasos sanguíneos. El tejido conjuntivo sí. Este tejido conjuntivo va a recibir una vascularización directa por parte de las arterias, arteriolas y capilares del sistema circulatorio. Entonces, este también va a ser el encargado de nutrir a otros tejidos, ¿sí? Porque recibe una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y bueno, pues también linfáticos para su drenaje, ¿sí? Vasos sanguíneos para su nutrición y vasos linfáticos para su drenaje, ¿sale? Entonces también va a recibir una importante inervación, no tan profusa como la que recibiría un epitelio, pero sí recibe varias terminaciones nerviosas. Y esta siguiente es una característica, pues, de nuestro tejido epitelial, ¿sí? Este tejido epitelial, perdón, de este tejido, el tejido conjuntivo, chicos, tiene la función de, perdón, tiene la característica de presentar una abundante matriz extracelular. O sea, hay una gran cantidad de sustancias fuera de nuestras células, ¿sí? Entonces, esas sustancias existen precisamente lo que mencionábamos hace un momento, la matriz extracelular. Y bueno, repito, para que no se nos olvide, vamos a ver muchísimos tipos de células, ¿sí? Muchos tipos de células. Y bueno, quiero que noten aquí en esta fotografía que tenemos de este lado, un tejido conjuntivo que nosotros podemos clasificar como laxo. Ya después vamos a ver cómo clasificamos el tejido conjuntivo laxo, pero este lo podemos clasificar como tal. ¿Sí? Entonces vean que sí podemos identificar por ahí algunos tipos celulares, ¿verdad? Sí, pero lo que predomina en esta microfotografía son estas líneas, ¿sí? Estos filamentos que vemos a través de la preparación. Entonces, estos filamentos, estas líneas, estas estructuras filamentosas que vemos que se extienden por nuestra fotografía, corresponden a las fibras de la matriz extracelular. Entonces, vean por qué les digo que en el tejido conjuntivo predomina la matriz extracelular, más que las propias células, ¿sí? Hay más fibras de la matriz extracelular, hay más sustancias fuera de las células que propias células, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, eso es lo que va a caracterizar al tejido conjuntivo, ¿sí? A ver, déjenme ver por acá. Yo pensé que el tejido conjuntivo era la piel. Pues la piel tiene tejido conjuntivo, sí, pero la capa más externa de la piel, recuerda que es epitelio, lo que veíamos ayer, ¿sí? Acuérdate. Eh, esto es piel, ¿sí? Todo esto. Y esto de acá abajo, esto más clarito, esto es tejido conjuntivo, ¿sí? Esto es tejido conjuntivo, acá esto es tejido conjuntivo. Entonces, sí, esto es piel. Solamente que el epitelio tiene perdón, solo que la piel tiene tanto epitelio como tejido conjuntivo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo es. Pero pues sí podríamos decir que la piel tiene, no que es, pero que tiene tejido conjuntivo. ¿Sale? Entonces, bueno. A ver, esta presentación, ¿dónde está? En el grupo de Telegram, no en el de los seminarios, en el en el de la clase online, ¿sale? O sea que lo que vemos es el epitelio, exactamente. Lo que nosotros vemos en el exterior es tejido epitelial, ¿sale? Eso es tejido epitelial. El tejido conjuntivo predomina más en los órganos macizos o en los órganos huecos. Está distribuido uniformemente, ¿sí? Hay órganos macizos como no sé, piensa por ejemplo en los pulmones, ¿no? Bueno, no, en los huesos. Entonces, los huesos están hechos de tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, ahí predomina el tejido conjuntivo. El pulmón, siendo un órgano hueco, también está hecho de tejido conjuntivo. Entonces, no podríamos decir que está más presente uno u otro, ¿sí? Sino que está proporcionalmente distinto.
como los tacos de la esquina que son más tortilla que carne. Ándale, sí, podríamos decir que esos tacos son tejido conjuntivo y la matriz extracelular es la tortilla y la carne corresponde a las células. ¿Sí? Entonces, el tejido epitelial son muchas células amontonadas y el conjuntivo es una combinación de sustancias, fibras y células. Exactamente, muy bien, esa es una buena observación. ¿Hoy tienen seminario conmigo? Sí, hoy en la noche tenemos clase. Bueno, entonces ahí están las características. De acuerdo a estas características, muchachos, ¿qué funciones cumplirá entonces el tejido conjuntivo? Bueno, de acuerdo a los componentes celulares que vamos a estar revisando, veremos que el propio tejido conjuntivo es capaz de sintetizar a su matriz extracelular. O sea, muchas de estas células que estamos viendo en esta preparación, ¿sí? Producen a las fibras de la matriz extracelular que aportan el estroma de este tejido. Entonces, sintetizan su propia matriz extracelular. Um, por medio de esa matriz extracelular, vamos a ver que une, que conecta a otros tejidos y que rellena espacios, ¿sí? Esta es una función que pudiera sonar como algo no muy importante, pero claro que es importante, sí que es importante, porque uniendo a otros tejidos por medio, por ejemplo, de cartílago, nosotros podemos proveer de movimiento a una estructura anatómica con movimientos precisamente más complejos, ¿no? O rellenando espacios vacíos podemos proteger órganos. Ya ven que hace ratito les hablaba de las meninges craneales, ¿no? Vamos a ver, o bueno, lo vimos en la clase del sistema nervioso, que entre el encéfalo o el tejido nervioso del encéfalo y el cráneo hay un espacio más o menos vacío, ¿sí? Entonces puede ocurrir que hay impactos entre esos órganos, ¿no? El cráneo, ¿sí? Y al tejido nervioso, ¿sí? Entonces, entre el tejido nervioso y los huesos del cráneo hay espacio vacío. Para proteger o amortiguar, podríamos decir, para proteger o amortiguar a estos órganos, pues, vamos a ver que hay una capa de tejido conjuntivo o hay capas este, rellenan este espacio, ¿sí? Y al rellenar este espacio vacío, pues como les digo, sirven como un amortiguador para ese órgano que está debajo del hueso, ¿sí? Para evitar pues un impacto que pueda dañar al órgano, ¿sí? Entonces, une a otros tejidos y rellena espacios vacíos. Dijimos que una función importante era nutrir a otros tejidos. ¿Por qué? Pues porque recuerden, recibe vasos sanguíneos directos, ¿sí? Directamente recibe vasos sanguíneos. Entonces, al recibir esos vasos sanguíneos, puede difundir a los nutrientes hacia otros tejidos, por ejemplo, el tejido epitelial. Sirve como un almacén de metabolitos, o sea, de sustancias pues ya metabolizadas para su posterior eliminación. Entonces, el almacén de metabolitos ocurre pues, en las fibras del tejido. Participa en las respuestas inmunitarias porque muchas de las células que vamos a revisar el día de hoy y en las clases subsecuentes tienen una función precisamente inmunológica, una función defensiva. Entonces, defiende a nuestros órganos de manera mecánica, pero también va a proveer de inmunidad celular a muchos de nuestros tejidos, ¿sí? Y como es capaz de sintetizar a su propia matriz extracelular, pues la reparación tisular también estará a cargo del tejido común, ¿sale? Entonces, pues todo esto lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos en este tema, ¿sí? Entonces necesito que estén bien atentos a lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahorita les paso el enlace para que puedan descargar esta presentación. Ya al final, les paso el enlace para ir al grupo y que puedan descargar toda la información. ¿Qué significa MEC? Estas son siglas que voy a estar utilizando mucho durante este tema, ¿sí? Que significan matriz extracelular, ¿sí? Lo vamos a estar mencionando mucho. Matriz extracelular, ¿sale? Matriz extracelular.
Pero el epitelio también protege las zonas anatómicas. A ver, pero el epitelio también protege las zonas anatómicas, solo que ellas no tienen mucho espacio. Pues sí, sí, de acuerdo que la función de es revestir, proteger, pero aquí con proteger me refiero a proteger desde el punto de vista celular, ¿sí? O sea, células que desencadenan un mecanismo específico. O sea, los epitelios pues, nada más sirven como una pared, ¿no? Una barrera y ya. Pero las células del tejido conjuntivo llevan a cabo mecanismos complejos. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la clasificación, chicos, del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo en realidad lo vamos a estudiar en dos partes, el tejido conjuntivo adulto y el tejido conjuntivo especializado. El embrionario no lo podríamos llamar como tal un tejido conjuntivo, porque lo vamos a clasificar en dos, un tejido mesenquimatoso que corresponde a las células progenitoras de las demás células del tejido conjuntivo. Entonces aquí sí estaríamos hablando de células y no mucha matriz extracelular. Y el tejido mucoso, bueno, pues va a consistir, sí, en una matriz extracelular, pero que tiene una composición muy diferente al tejido conjuntivo. Entonces a ni lo vamos a tocar, ¿sí? Nos vamos a enfocar más en el tejido conjuntivo adulto o, ahora sí, tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí? Tejido conjuntivo propiamente dicho. Y el tejido conjuntivo especializado. Pues estos dos son los que nos van a ocupar el día de hoy. Bueno, ¿recuerdan ustedes pues que el tejido conjuntivo consiste en células? Sí, pero lo más importante del tejido conjuntivo es la matriz extracelular. Entonces, este es un término que vengo usando desde que empezamos el tema de histología. Entonces, quiero que ahora sí concretemos qué es eso de la matriz extracelular, porque ahora sí nos vamos a enfocar en eso, chicos. Entonces, ¿qué es la matriz extracelular? Pues, es una combinación de sustancias, ¿sí? Estas sustancias van a consistir en colágeno principalmente, ¿sí? Y otras proteínas diferentes al colágeno. Colágeno y glucoproteínas diferentes al colágeno, así como un conjunto de glucoproteínas que se conocen como glucanos, ¿sale? Entonces, estas fibras de colágeno, estas glucoproteínas, estos proteoglucanos, van a rodear a las células y van a formar un medio de inmersión, ¿sí? Un entorno en el que las células van a existir, ¿sale? Entonces, las fibras de la matriz extracelular las vamos a clasificar de acuerdo a su composición en tres, ¿sí? Vamos a tener fibras de colágeno, ¿sí? Tenemos fibras de colágeno. Estas son las más abundantes. Entonces, las fibras de colágeno tienen una función bien específica. Van a ser rígidas y van a ser estables. Entonces, van a proveer de estructura y soporte a nuestro tejido. Entonces, esa es la característica de las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno, recuerden, son rígidas, ¿sí? Y estables. O sea, pues, que le proveen de rigidez y de estabilidad al tejido, ¿sí? Fibras de colágeno. Y acuérdense que estas son la propiamente dicho, vamos a hablar de fibras de colágeno. Las fibras elásticas, estas, bueno, pues van a tener la característica de hacer flexible a nuestro tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas son capaces de deformarse, ¿sí? O sea, si se les aplica una fuerza externa, van a ceder ante esa fuerza y van a cambiar su forma. Pero cuando se retira esa fuerza, son capaces de regresar a su posición original. Entonces, estas podemos decir que le proveen flexibilidad. Dotan de flexibilidad al tejido conjuntivo, ¿sí? Y aquí en las fibras elásticas
el que se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Pero para darle esta elasticidad, pues tenemos a la proteína elástica, ¿sí? Y las fibras reticulares pues van a estar formadas por un tipo de colágeno mucho más rígido, un tipo de colágeno un poco más estable, ¿sí? Y este se va a ordenar en forma de red, de ahí el nombre reticular, una red, ¿sí? Entonces estas fibras reticulares van a tener la característica de ser extremadamente fuertes y extremadamente estables. ¿Por qué decíamos? Las fibras de colágeno ya por sí solas son fuertes, son rígidas, ¿verdad? Son estables. Pero cuando estas fibras de tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿sí? Tejido conjuntivo propiamente dicho, vamos a hablar de fibras de colágeno, fibras elásticas o fibras reticulares, ¿sí? Ya les voy a ir diciendo yo en qué parte predomina qué tipo de fibra, ¿sale? Ok. Pues ahí lo tenemos. Esto es a lo que nos vamos a referir en la matriz, cuando digan matriz extrasa, ¿sí? Fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras aminoácidas. Bueno, recuerden que de la matriz extracelular, la sustancia más colágeno no es nada más así. Bueno, ¿sí? El colágeno lo podemos encontrar en 5 tipos diferentes. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Permítanme un momento, parece que estamos.